Buenos días, mis hermanos amados. Nos regocijamos este día porque nos reunimos como el cuerpo de Cristo, como los hijos adoptados, escogidos y herederos también de nuestro Señor Jesucristo, de sus riquezas y de todo lo que Él tiene como bendiciones materiales y espirituales para nosotros. Es muy, pero muy satisfactorio poder dedicarle el tiempo en el día del Señor a la bendita palabra de Dios. Quiero invitarlos a que busquemos en el Evangelio de Juan. Vamos a continuar con esta serie del Evangelio de Juan que hemos venido llevando a cabo ya desde hace tal vez un año y un poco más. Y ha sido de gran regocijo saber que podemos comprender, asimilar, entender qué es lo que el Señor quiere enseñarnos a través de este que es, para mí ha sido siempre el Evangelio más mesiánico, más cristológico. Entonces vamos aprendiendo y vamos a descubriendo quién es ese Dios que a través de su Hijo Jesucristo se manifestó para con nosotros, vino y estuvo entre nosotros. Vamos a ubicarnos en el capítulo 15, a partir del versículo 18, y vamos a estar tratando hasta el capítulo 16, versículo 4. Y quiero que lo leamos todos. Juan 15, 18, y dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Versículo 23. El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Versículo 24. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me aborrecen tanto a mí como a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Mas cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros también daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. Capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y estas cosas os harán porque no han conocido al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue aquella hora os acordéis de ellas, que yo os lo había dicho. Mas estas cosas no os las dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Padre, te damos gracias por esta bendita palabra. Sabemos, Señor, que es nuestro alimento de todos los días, pero en especial de este día tuyo, Señor. Queremos aprender, comprender, asimilar, Señor, y ubicarnos dentro del reino de los cielos a donde hemos sido trasladados. Queremos que esta palabra, Señor, nos confronte, también nos aliente, pero también, Señor, sea nuestra esperanza. Tenemos la esperanza de la vida eterna, del futuro asegurado.
Pero queremos, Señor, que mientras estemos en esta tierra, podamos caminar contigo, seguir tus pisadas, seguir el ejemplo de tu Hijo Jesucristo y ser, Señor, dignos de ser llamados hijos tuyos. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. El mundo nos va a aborrecer. Eso es lo que en términos generales trata todo este pasaje, esta perícopa. Y recordemos de hace 8 días y hace 15 y un poco atrás, que en los capítulos 13, 14 y parte del 15, el Señor ha venido tratando con los discípulos, preparándolas para su partida, sorprendiéndolos con el anuncio de que los iba a dejar y toda la carga emocional que en ellos producía este anuncio. Él se encarga también de consolarlos. Pero ahora ya hace un cambio. Comienza a prepararlos para recibir la confrontación que al partir Él iban a tener con el mundo. Cuando Cristo estaba en la tierra, todos los judíos, el Sanedrín, los sacerdotes, enfilaban baterías contra Cristo. Siempre era la queja: ¿por qué tus discípulos no se bañan las manos? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero eran reclamos dirigidos al Padre, al Hijo, al Señor. Pero al irse el Señor, toda esa carga de acusaciones y quejas comenzaban a enfilar contra sus discípulos. Y el Señor quiere protegerlos. Les está anunciando que vamos a ser aborrecidos, a ser discriminados por el mundo. Y entonces, dentro de lo que Él ha querido hacer protegiéndolos, ahora los va a preparar. Va a haber un cambio. Su líder ya no va a estar. Les va a dejar el Consolador, pero físicamente no van a tener quien esté pendiente de ellos. Claro, el Señor iba a estar y Él dijo: no lo voy a dejar solo, le envió el Espíritu Santo. Pero digamos que si uno estuviera ahí, uno dice: no es lo mismo. No es lo mismo que mi papá esté a que no esté. No es lo mismo que esté presente a que esté por llamaditas y exámenes. Eso es lo que estaba ocurriendo. Todo iba a cambiar para los discípulos. Definitivamente así iba a ser. Cuenta la historia que en el año de 1995, hacia junio, un capitán de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos fue enviado a una misión a Bosnia-Herzegovina. Y en esa misión su avión fue derribado. Él afortunadamente logró eyectar en su asiento, de su silla, abrió el paracaídas y cayó a tierra. No le pasó nada. Llegó a tierra perfectamente ileso. Pero él sabía que los enemigos se habían dado cuenta que había descendido y lo iban a buscar. Tuvo él que esconderse, tuvo que poner en práctica todo lo que la Fuerza Aérea le había dado como entrenamiento y preparación para en caso de que esto sucediera. Entonces, él logró sobrevivir durante 6 días, oculto a los ojos de los enemigos, hasta que vino los infantes de Marina y lo rescataron. Cuando a él le preguntaron que cómo hizo para sobrevivir, él dijo: yo me alimentaba de animales, de animalitos, y el agua la tomaba del agua lluvia. Pero todo eso fue posible gracias a que había sido preparado, entrenado por la misma Fuerza Aérea para sobrevivir en un caso de que llegara este problema, que se presentara esta situación. El Señor está haciendo lo mismo. Le está diciendo: yo me voy, pero les voy a advertir qué es lo que va a pasar. Como quien dice: van a ocurrir cosas contra ustedes, pero no teman. Dice el versículo 18: si el mundo os aborrece. El mundo. ¿Qué es el mundo? Bíblicamente, ¿qué es el mundo? Sabemos que hay por lo menos 3 acepciones del significado de la palabra mundo. Una acepción es el mundo como la tierra, el mundo material y sus habitantes. El Salmo 98 dice:
el mundo y los que en él habitan, o sea, toda la obra de la creación. También el mundo quiere decir los habitantes del mundo, sin ninguna referencia a carácter. En general, todos los habitantes, como cuando decimos nosotros en el estadio, fue al partido todo el mundo estaba, o en la fiesta estaba todo el mundo. Se refiere a la persona, sin tener en cuenta el carácter. Pero aquí en este pasaje, el mundo se refiere a los habitantes, pero teniendo en cuenta su carácter moral. Ese es el punto de vista con el que toma aquí este pasaje al mundo, como un sistema que es enemigo mortal de Dios, que huye de Dios, que no quiere saber nada de Dios, no quiere rendir cuentas, no quiere un señorío de Dios, pero además es un sistema mundano que ataca a Dios. Con razón el Señor en Primera de Juan dice: y el mundo está bajo el maligno, el poder del maligno, exacto. O sea, los que están en el mundo, en este sistema, no se conforman a Dios. Es el mundo compuesto de personas, claro, no regeneradas y, acabamos de decirlo, controladas por Satanás. Un mundo cuya ideología, cultura, política, etcétera, la legislación inclusive, está contra Dios. Y si no, revisemos, aborto, considerando que un bebé, una criatura de 6 meses, creo que por ejemplo aquí en Colombia hasta los 6 meses se puede abortar, como que fuera un objeto, cuando para nosotros siempre, y para la Escritura y para Dios, hay vida desde el momento de la concepción. Una legislación que permite que la familia ya no sea hombre y mujer, sino de todo, hasta perros y gatos ya son familia. Y cualquiera que quiera sentir, si el hombre quiere sentir que se siente mujer, pues es mujer porque se siente, ya la ciencia, el organismo no cuenta, es lo que sienta cada uno. Entonces, este sistema mundano, perverso, es el que odia y aborrece a Cristo, a Dios y a todo lo que tenga que ver con nuestro Señor. Lógicamente, a nosotros sus hijos. Ahora, pero ¿cuál es la razón para que el mundo odie a Cristo y al cristianismo? Hay varias razones y las vamos a ir mirando a lo largo de estos pasajes. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es decir, primeramente el mundo aborreció a Cristo y ahora, como nosotros le pertenecemos a Cristo, también nos odia. Tampoco quiere saber nada de nosotros. Y esa es la señal de que no somos del mundo, el hecho de que ya le pertenecemos al Señor y militamos en la familia de Dios. Por eso es tan importante estas reuniones y las relaciones que desarrollamos aquí en la vid, porque no nos queda más sino la familia en Cristo Jesús. Esas son las relaciones que debemos fortalecer, porque nosotros no podemos contar ni siquiera contra nuestra propia familia. En Mateo 10 la palabra dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa. O sea, la familia va a ser enemiga nuestra. En muchas de las situaciones hemos leído, hemos visto cómo cuando una persona decide abandonar el mundo y hacerse el hijo de Dios y es adoptado y escogido por el Señor, la familia comienza a borbandearlo. En el trabajo también hay discriminación. Si saben que uno es cristiano, entonces le dicen que usted es un pastor, que el pastorcito mentiroso, que aleluya, que bueno, todos los epítetos que en esa forma, aunque lo quieran disfrazar de gracia, es una manera como el mundo nos aborrece, nos discrimina. Pero esto no viene desde Jesucristo. Recordemos que en Génesis 3:15, el llamado protoevangelio, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Los mártires a lo largo de la historia. Entonces, la enemistad comenzó desde el mismo Edén. Recordemos qué pasó con Caín y Abel. ¿Y cuál fue la causa? La envidia
porque la ofrenda de Abel era agradable al Señor y la de Caín no. Por eso la palabra pregunta, ¿y por qué causa lo mató? ¿Cierto? Porque no gustaba de lo que el Señor le agradaba, y lo que él hacía no le agradaba al Señor. Pero en lugar de corregir su comportamiento, sus ofrendas, prefirió matar a su hermano. Segunda razón por qué nos odia el mundo, porque ya no pertenecemos al mundo. Entonces, el versículo 19, que ustedes lo tienen ahí, dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, ya estamos en el mundo, pero no somos, es decir, no pertenecemos al mundo. Cuando el Señor dice, antes yo os elegí, ¿para qué nos eligió? Para que saliéramos del reino de las tinieblas y pasáramos al reino de la luz. La iglesia entonces va a ser odiada y va a ser perseguida por el mundo con el mismo odio que tienen hacia Dios. Nos odian porque no pertenecemos al mundo, pues Cristo nos eligió para salir del mundo. Santiago 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mundo no tiene amor, así aparente decir que tiene amor. ¿Por qué? El mundo no puede tener amor y el verdadero amor porque ha rechazado la fuente de amor, que es el Dios mismo. Dios es amor, de manera que el amor del mundo es un amor que no es perfecto, no es el amor de Dios. Tercero, el mundo nos odia porque ha rechazado su palabra. Versículo 20 dice: acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Cuando dice que el siervo no es mayor que su Señor, el Señor está diciendo, como a mí me han perseguido, a mí me han odiado, a mí me han querido matar, a ustedes que son mis siervos, pues no le va a ocurrir algo distinto. No crean que ustedes van a tener un mejor tratamiento del mundo que el que yo he recibido. No nos podemos considerar inmunes a la persecución. Seremos perseguidos por vivir una vida en Cristo. Habrá oposición por predicar la palabra y predicar de Cristo. Pero el Señor había hecho una advertencia, ustedes se acuerdan, que nos impactaba mucho. Mateo 10:16. He aquí yo los envío como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. De lobos. Sean pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Creo que aquí hay una razón por la cual Él sabía que íbamos a tener la oposición que Él estaba recibiendo. Los envió como ovejas, como sus ovejas de su prado somos, pero en medio de lobos. Es decir, aquí está poniéndole una etiqueta al mundo. Son lobos, y el lobo persigue a las ovejas y el lobo no quiere saber nada de las ovejas. Y por eso advierte que con astucia tenemos que comportarnos y con sencillez como palomas. Cuarto, porque el mundo no conoce al Padre. Increíble. Versículo 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Es decir, ustedes han rechazado al que me envió, dijo el Señor Jesús. En Juan 8 dice, ellos, los escribas y fariseos, recordamos que le dijeron en una confrontación, ¿dónde está tu Padre? Como el Señor Jesús decía que todo lo que hacía era lo que el Padre le daba que hiciera. Y entonces, escribas y fariseos en Juan 8:19 le preguntan, ¿dónde está tu Padre? Y Jesús, ¿qué dijo? Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Mire que revisando esto y analizando, cuando dice el mundo no conoce al Padre, y yo me hacía la pregunta mientras preparaba, entonces, ¿de qué Padre hablaban fariseos, escribas, sanedrín, judíos, etcétera? ¿Cuál era su Padre entonces? ¿Cuál era el Padre que ellos proclamaban? Si Jesús le dice, ustedes no conocen a mi Padre, entonces ¿de qué Padre hablan? Queda ese interrogante, ¿cierto? ¿De qué Padre hablaban, mencionaban y se ufanaban estos escribas, fariseos y judíos? De haber tenido los judíos un conocimiento espiritual verdadero de Dios, habrían actuado con Jesús y sus discípulos como lo hicieron. Seguramente
Si hubieran conocido al Padre, habrían conocido al Hijo. Creo que esto es muy importante que lo tengamos muy claro. El que no conoce al Hijo, no conoce al Padre. Entonces viene el cuestionamiento. Cuando a mí me hablan de Dios, ¿de qué Dios habla? Porque si no es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, entonces no es nuestro Dios. Así de sencillo. La importancia de conocer, de entender quién es Jesucristo. Porque el determinante de todo es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Uno decía, claro, la obra de Jesucristo fue excelente, prominente, porque Él fue a la cruz y pagó y murió por nuestros pecados y nos garantizó la vida eterna. Pero hay más. Es que si no creemos en el Hijo, no podemos creer en el Padre. Quinto, algo que fastidiaba a los judíos era que Jesucristo vino como luz a descubrir el pecado de ellos. Versículo 22. Si yo no hubiera venido, les dice, no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Cristo como la luz. Ellos no lo vieron. Cerraron los ojos a la luz, cerraron sus oídos a la verdad. Y por eso el Señor le dice, no tienen excusa, no pueden alegar ignorancia. Él mismo revelaba al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No lo cree? Entonces, ¿de qué Padre hablan ustedes y en qué Padre es que están creyendo? No podían alegar ignorancia. Pecaron voluntariamente después de la revelación de la verdad. Por lo tanto, no tiene excusa, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y aquí es la tapa de lo que el Señor, el culmen de lo que el Señor les está diciendo. Este pecado de no creer en el Hijo y por tanto no creer en el Padre es el pecado de incredulidad. Así se llama. El pecado de incredulidad, ¿a qué lleva? A la condenación eterna, ¿cierto? Juan 3 dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído, y mire la razón, no dice porque no ha creído en el Padre, dice porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí este versículo es muy clave en cuanto a Jesucristo. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Por eso el Señor dice, yo no vine a condenar a nadie, ustedes solitos son los que se condenan por no creer. Porque Él le presenta las opciones, ¿cierto? Dice, yo soy Dios. No lo dice, pero digamos que está implícito en sus declaraciones o en lo que las personas como los apóstoles le reconocían. Él es Dios, Cristo es Dios, y el que no cree en el Hijo, no cree en el Padre, y el que no cree en el Hijo ya está condenado. No tiene que hacer nada más. Por eso este pecado es muy serio. No creer en el Hijo, porque es imperdonable. Es el pecado que va, por ese pecado de no creer en el Hijo, vamos directo a condenación. No hay nada que hacer. Es inexcusable. ¿Cómo actuaban los fariseos? Cuando Él hacía una liberación de demonios, ¿qué dijeron? Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces, Jesús les dijo que su pecado era imperdonable. ¿Por qué? Porque atribuían las obras milagrosas que solo Dios podía hacer a Satanás y no al Espíritu Santo. Ahí está la gravedad del asunto de lo que estaba pasando con estos fariseos. Por eso le decía fariseos hipócritas, y nos aconsejaba y les aconsejaba a sus discípulos, no hagan lo que ellos hacen, hagan como ellos dicen, porque no era concordante lo que hacían con lo que decían. El que a mí me aborrece,
también a mi Padre aborrece, versículo 23. Y fíjate, siempre adelante el Hijo. El que a mí me aborrece, también a mi Padre aborrece. En Jesucristo el mundo odia a Dios, porque ambos son uno. Mi Padre y yo, uno somos. Versículo 24. Si yo no hubiere hecho entre ellos las obras, o sea, las señales milagrosas, que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Esto es reiterándoles continuamente el Señor la relación del Padre con el Hijo y la deidad, la única deidad del Padre y el Hijo. Es un solo Dios, son uno solo. Entonces, la enseñanza de Jesucristo fue rechazada. No les importó lo que Él dijera, no creían lo que Él enseñaba. Veían cómo resucitó a Lázaro, veían cómo convirtió el agua en vino, veían cómo le dio la vista al ciego de nacimiento, veían cómo sanó al paralítico de Betesda y muchos más. Y sabían que esas obras no las podía hacer sino Dios, el que ellos conocían como Dios. Pero al invalidar que el Hijo es Dios, estaban invalidando que su Padre es Dios. Eso era lo que el Señor les estaba recalcando. No podemos creer en el Padre sin creer en el Hijo. Imposible. Por eso es cristianismo. Y a veces parece como fuera ahora sobreexaltación del Hijo, pero es que así es. Claro, una sobreexaltación en el sentido de que el Hijo vino a mostrar y revelar al Padre. Y vino a hacer las obras que el Padre le indicaba que hiciera. Cristo es la perfecta revelación de Dios el Padre. No hay otra forma de conocer al Padre sino a través del Hijo. Tantas obras poderosas, portentosas, que validaban que el Padre lo había enviado. Y uno dice, ¿cómo sería esa cabecita de estos fariseos y judíos confrontándose? Pero si este hace las obras que solo el Padre puede hacer y las hace, entonces, pero como no querían sujetarse al señorío de Cristo, que es lo que a veces al mundo le cuesta trabajo aceptar, que un hombre, que no es solo hombre, sino Dios y hombre, completamente y verdaderamente Dios, completamente y verdaderamente hombre, vino a darnos lecciones de virtudes, de moral, de hacernos conocer todos los mandamientos, etcétera, y había que sujetarse. Ellos lo veían como hombre. Y como hombre, el hombre tiene dos problemas. Uno, su autodeterminación. Y dos, que el hombre no se quiere sujetar a nadie. A nadie. Lo vemos en los matrimonios. ¿Cuánto trabajo cuando llegamos al Señor en pareja para poder reconocer que Dios ha dado al Padre o al varón un liderazgo? Lo vemos en las empresas. Muchas personas no se quieren sujetar a su jefe y quieren pasarle por delante. Lo vemos en la escuela, en el colegio, cómo los alumnos quieren también llevarse por delante a sus profesores. Porque el hombre quiere y ha querido siempre ser independiente de todo, autónomo, autodeterminarse y no sujetarse a nadie. Y el mundo va hacia va con esa ideología, tratando de llevarse por delante todo, como en una anarquía, que es que no hay ninguna ley ni nada a la cual uno pueda sujetarse. No nos gusta, lo vemos nosotros mismos todavía, en este proceso de santificación lo vivimos, cuando vamos en la moto o en el carro y vemos una señal que es una señal de autoridad y dice, pare, y no paramos. Nosotros miramos para los lados y como podemos nos escurrimos. Si hay un desvío, tratamos, entonces muchos se pasan por el andén, hacen cualquier pirueta con tal de no obedecer la autoridad. Eso está dentro del hombre viejo. El viejo hombre
es uno que no quiere someterse a nada, quiere hacer lo que le viene en gana, quiere actuar por su propia cuenta. Y lo ve uno también en los hijos. Muchos hijos desconocen la autoridad del padre. Hijos de hijas, hablo. Y cuesta trabajo coger y engancharlos para hacerles ver por qué tienen que obedecer al padre. Porque no es porque sea el papá. Se saca cualquier excusa. Muchos hijos dicen, pero es que yo he estudiado más, ya tengo mi bachillerato, mi padre no es bachillero, tengo mi universidad y mi padre no ha estudiado, tengo mi especialización o mi maestría y mi papá no lo ha hecho. Esa es una excusa para llevarse por delante la autoridad. Porque el fondo de todo es que no nos sujetamos a la autoridad del Padre. Nos odiamos que tengamos que sujetarnos a otro, que no seamos nosotros mismos. Y si eso no lo hacemos, porque Cristo nos viene a enseñar cómo es que hay que enderezar todas las cosas, en el hogar, en el trabajo. Cuando Él dice, las esposas sujétenles a sus esposos, los hijos sujétense a sus padres, los siervos sujétense a sus amos, está dando un orden para poder que el mundo pueda funcionar. El mundo como los habitantes pueda funcionar y se pueda gobernar, y Él, el Señor, pueda ejercer su señorío también sobre el mundo. Si no tenemos una autoridad establecida en el hogar del esposo, no va a funcionar la pareja y no va a funcionar el hogar. Si no tenemos el reconocimiento de los hijos de que el padre es la autoridad, no va a funcionar, va a ser un hogar disfuncional y los hijos más tarde se van a rebelar. Por eso hay que organizar la familia, que es el núcleo de la sociedad y es la base para que los hijos desde pequeños entiendan la autoridad. Pero eso requiere disciplina y esfuerzo de cada uno de nosotros en hacerlo. Entonces, no solo rechazaron la enseñanza de Cristo, sino sus obras. Estaban sin excusa, doblemente, por la enseñanza y por las obras. 25. Pero esto es, dice el Señor, para que se cumpla la palabra que esté escrita en su ley. No dice en mi ley, en su ley, en la de ellos. Sin causa me aborrecieron. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Acuérdense de la bienaventuranza. Dice el Señor, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque cuando nos acusan y cuando nos odian y cuando nos aborrecen y cuando nos critican, normalmente no hay una excusa válida. Siempre es con mentira. Que en su iglesia hacen esto, que en su iglesia le enseñan esto, que la Biblia no dice aquello, todo, pero sin ningún fundamento. De manera, mis hermanos, que no nos desanimemos. Al final, no es contra nosotros. Y eso tiene que quedar claro. Si nos insultan, no es contra nosotros, sino contra el Señor. Pero el mundo tiene esa actitud hacia los hijos y hacia los siervos del Señor en todas las épocas. Esto era lo que tenían que enfrentar los discípulos ahora que el Señor partía. Y esto era lo que Él quería prepararlos. Vemos cómo los judíos rebeldes, a quienes Cristo vino como a los suyos, como a lo suyo, y que no lo recibieron, eran enemigos del evangelio predicado por Jesucristo y por los apóstoles. Lo odiaban sin causa. ¿Por qué? Porque el mundo es de antagonismos, ¿cierto? El mundo es de la hipocresía y no de la verdad. Es del pecado y no de la santidad. El Señor quiere preparar a sus discípulos y nos está hablando a nosotros también acá como sus discípulos, que nos va a dejar una provisión. Hay una provisión divina para testificar de Cristo en nosotros. En el 26 vuelve nuevamente a lo que ya había tratado, pero cuando venga el Consolador, que ya había sido prometido en el capítulo 14, 16, que dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre,
el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo testifica de Cristo en nosotros. El Consolador es el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, quien es la verdad y cuyo Evangelio es la verdad. Procede, o sea, del lado de otro como yo, digamos, dicho por Cristo. Otro que viene, que procede de al lado. Y hace referencia a la misión del Espíritu Santo como quien testifica de la causa de Cristo. Y miremos aquí, 2 testimonios tenemos entonces, hoy, y tendrían los discípulos. El testimonio del Espíritu Santo, pero el testimonio de nosotros, los discípulos. ¿Cuál es la diferencia? Cada uno aporta un elemento diferente. Nosotros, como relato histórico, como evidencia externa, por sus hechos, por su fruto, que es lo que se ve, los conoceréis. Nosotros como evidencia interna de que el Espíritu Santo está en nosotros, pero el Espíritu Santo como evidencia interna en nosotros de que hay poder para poder llevar a cabo la evangelización y poder presentar a Cristo al mundo. Esa relación de estos testimonios se produce en nuestros días en toda la predicación. Cuando exponemos la palabra del Señor, no solamente es la palabra del Señor, sino que el Espíritu da testimonio de que esa es su palabra. Y eso obra en nosotros, pero también en la forma en que nosotros nos comportamos y compartimos a los demás. Por eso el Señor dice desde un comienzo que nosotros somos la luz del mundo, la luz del mundo. Porque portamos la luz de Cristo, que Él es la luz verdadera. La persecución religiosa es consecuencia de este odio del mundo. Se pondría a prueba la fe de los discípulos, se pone a prueba también la fe de nosotros. Y en esto el Señor quiere preparar a sus discípulos y nos está diciendo a nosotros que nos preparemos. Hay un costo en la misión que el Señor nos ha encomendado, ¿cierto? El costo es este, que vamos a ser vituperados, odiados, discriminados, como lo hicieron con los discípulos de Cristo. El apóstol Pablo le dijo a las creyentes en las iglesias que había fundado en su primer viaje misionero, después de haber sido apedreado, esto dijo el apóstol Pablo: es necesario que a través de muchas tribulaciones, está en Hechos 14:22, entremos en el reino de Dios. Entremos en el reino de Dios. Pero a pesar de las tribulaciones, lo que nos está alentando el Señor con el Espíritu Santo como testigo, como testimonio de Cristo, es que permanezcamos en la fe. Pase lo que pase, permanecemos en la fe. Lo mismo que nos sucede cuando estamos en una enfermedad o tenemos una fugia económica o tenemos un problema con los hijos o en la relación sentimental, etcétera. Nosotros no podemos perder la fe de que el Señor está obrando. Escucha nuestras oraciones. Cualquiera que tenga hijos pequeños sabe que siempre permanecerán en la casa, pero va a llegar un momento en que tienen que partir. Tal vez muchos de ustedes, mucho más jóvenes que nosotros, no lo han vivido o lo han vivido parcialmente, pero hay que hacer con ellos un entrenamiento que es necesario e importante. A veces la pregunta es, ¿qué va a pasar con Jacobo? ¿Será que sí va a ser capaz de irse solito para el colegio? Pues ya se va solito para el colegio. Y así poco a poco, como se nos presentan estos interrogantes y dudas, depende de sus padres, del entrenamiento que les hayan dado, de que ellos sean capaces de decir sí a lo que es bueno y no a lo que no conviene. Ellos puedan enfrentar las situaciones que se le van a presentar necesariamente. No vamos a estar todo el tiempo con ellos, pero siempre surgen preguntas. ¿Qué va a pasar con Dere Santiago cuando crezca? ¿Cierto? ¿Cómo será la vida de él? ¿Cómo será cuando tengamos que enviarlo para Bogotá solito a estudiar? O a Loren también, que tenga que irse para otra parte, otro país, etcétera. No sabemos el futuro,
No sabemos el futuro. Lo que sí sabemos es que tenemos que preparar a los hijos para ese futuro. No necesitamos, como decía una amiga, no, yo de usted no hubiera enviado a sus hijas a Bogotá solitas. Yo a mi hijo me fui con él y me fui a vivir y dejé a mi marido, pero me fui a vivir a cuidar a mi hijo. Pues se le acabó el matrimonio. Pero por no entender las prioridades y por no confiar, la respuesta mía es, nosotros, porque la palabra ella fue dura, ¿a ustedes cómo se les ocurre tirar a sus hijas a Bogotá, tirarlas allá a una universidad y en una casa donde no saben cómo las van a tratar? Le dije, nosotros no las tiramos, nosotros las enviamos con el Espíritu Santo para que las guardara, las guiara y las asistiera. No era necesario que nosotros fuéramos, porque cualquier cosa puede pasar aún estando con nosotros, porque no íbamos a ir a la universidad con ellas, ni íbamos a entrar a clases con ellas. Y además nosotros teníamos nuestras propias labores. Entonces, no quiere decir que asistir a los hijos en todas las cosas es abandonarlos. No. Llegará el momento en que hay que soltarlos. Pero previamente le hemos dado herramientas, como está dando el Señor aquí a sus discípulos y a nosotros, de qué es lo que va a venir y cómo lo tenemos que enfrentar. Hay que enseñarle valores a los hijos. Hay que enseñarles y hablarles de las dificultades que la vida presenta, que el diario vivir presenta. Y nosotros mismos nos quedamos aterrados. La hija mayor fue y se defendió como nosotros nunca nos hubiéramos imaginado. Pero nunca se nos ocurrió la idea que teníamos que ir con ella. Sabíamos que era la hora de que ella saliera y el Señor la iba a guardar. Claro, se le dio una asistencia, mi esposa estuvo unos días allá. Y cuando yo pensaba que todos los días, 8 días habíamos convenido que estuviera en Bogotá, y yo la llamé al primer día, fue y la acompañó, dijo, aquí estoy en la universidad y estoy pendiente y tal, y listo. Al siguiente día volví, la llamé y le dije, ¿cómo le ha ido en la universidad? Dijo, no, yo no fui a la universidad, que se vaya y que se defienda. Y verdad que fue bueno, porque le tocó sacar todas sus, allá le pasó sus cositas y todo, pero llegó y volvió. Pero nunca nos matamos la cabeza pensando, ¿será que se extravía, se queda dormida en el Transmilenio, se va a enredar con la ruta, etcétera? El Señor tenía todo listo para que su hija pudiera salir exitosa de esta experiencia de los primeros días de la universidad. De manera que el Señor también está haciendo eso con nosotros, y en el capítulo 16, en el versículo 1 nos dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Es decir, les estoy advirtiendo para que no haya sorpresas en ustedes. No sean tomados por sorpresa, para que no vayan a abandonar su fe. El Señor no oculta las dificultades que les saldrían al paso cuando fueran a desempeñar la misión y cuando fuéramos nosotros también íbamos a la misión que nos ha encargado. Pero les advirtió, versículo 2 del capítulo 16. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. La oposición de los discípulos vino de los judíos. Amenazados y castigados por el Sanedrín en varias ocasiones por predicar la resurrección de Jesús. Esteban fue un ejemplo de cómo con su vida pagó, apedreado por los judíos, inclusive por Pablo, que participaba, creyendo Pablo que le hacía un servicio, como dice aquí, pensando que rendía un servicio a Dios, mataba a los hijos de Dios. Os expulsarán de las sinagogas, para hoy tiene un significado todavía a nosotros. Pero para ellos ser expulsado de la sinagoga era importantísimo, era grave, era, digamos que la actividad social giraba alrededor de las actividades religiosas, ¿cierto? Allí se reunían los amigos, compartían el pan, repartían sus bienes, pero el que era expulsado de la sinagoga y no recibido tenía problemas con el empleo. Ellos se ponían de acuerdo y no le daban trabajo.
eran considerados como paganos y les decían que estaban excluidos de toda esperanza mesiánica para ellos, que las promesas de Israel las habían perdido, que se convertían en objeto de odio y de rechazo. Inclusive, ser expulsado de la sinagoga significaba que no tenían derecho a un entierro honorable. Eran tirados. No podían ir a ser depositados en una tumba, no. Eran tirados. Eran echados como perros. Así de grave era esto de ser excluidos de la sinagoga. Versículo 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. No conocen al Padre ni a mí. Decirle a ellos que se ufanaban de creer en el Padre y ser hijos del Padre, decirle que no los conocían, pues era una bofetada durísima. Pero él lo que le quería decirlo es: ustedes tienen religión, son religiosos, tan religiosos que aceptan la muerte de sus propios conciudadanos por las creencias religiosas, por no compartir con ellos lo que ellos erróneamente creían. La religión puede convertirse en algo horrible. Los mismos judíos profesaban una religión de ese tipo de persecución, y con esa creencia en su propia religión o en su propio Dios era suficiente para justificar el asesinato del Hijo de Dios. Eso fue suficiente. Versículo 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo las había dicho. Ya les había dicho. Yo les he mencionado esto y les estoy mencionando, pero antes no se lo mencionaba porque estaba con ustedes. Es lo que el Señor quiere decir. Que cuando llegara la hora para ellos no dijeran: ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué no nos advirtió? El espíritu con el que el discípulo debe responder el odio del mundo no puede ser enfrentándolo odio con odio. No enseñó eso el Señor. Cuando el Señor dijo: hay que amar a nuestros enemigos, se estaba refiriendo a esto. Nuestros enemigos, ¿quiénes son? Los del mundo, en este caso. Y por ahí en el Proverbios dice, en el Proverbios 15 nos dice: la blanda respuesta quita la ira. Debemos enfrentar el odio del mundo con fe y sin desanimarnos. No importa que no nos escuchen. Nosotros tenemos una misión. ¿Cuál es? Predicar el Evangelio. Hacer conocer al mundo de la verdad de Cristo Jesús. Si nos escuchan, escucharon al Señor. Si no nos escuchan, no lo recibieron. Pablo decía: me complazco en las debilidades, en las afrentas y en las persecuciones, pero en las angustias por Cristo. Debemos enfrentar el odio del mundo con gentileza y compasión, como lo hizo Cristo. La actitud del mundo debe ser entonces de compasión. Mire la compasión de Esteban. La lección de Esteban es tal cual aprendida como la del Señor Jesucristo. Mientras lo apedreaban, ¿qué dijo Esteban? Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Y qué dijo Jesucristo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por ser discípulos del Señor vamos a recibir rechazo, discriminación y odio desde la familia. Pero, mis hermanos, debemos alentarnos a no desmayar. A tiempo cosecharemos lo que sembramos, pero si no desfallecemos, debemos responder con amor al mundo. Todo lo que el mundo tenga contra nosotros, tenemos que volverlo a través del perdón. Perdonar las ofensas, como el Señor nos enseñó, confiando que el Espíritu Santo alcance a aquellas personas que en algún momento no han recibido y reconocido al Señor como el Dios único y suficiente Salvador. Que esta semana reflexionemos y cada que nos ocurra y tengamos un rechazo, no lo tomemos tan a fondo. Entendamos que el rechazado es el Señor Jesucristo, no nosotros. Y por tanto, la compasión debe seguir con aquel que nos rechaza, porque no sabemos si más adelante el Señor lo va a traer a su reino. Y a veces la semilla, como en algunos casos,
no revienta a las primeras de cambio, sino con el tiempo. Nos ha ocurrido a nosotros, hemos sembrado la semilla y con el tiempo las personas inclusive nos manifiestan de alguna palabra que les compartimos 2, 3, 4 o más años atrás, aunque al principio nos molestaba porque no respondían rápidamente al llamado. Pero entendamos que lo que menos quiere uno es que el pecado de incredulidad more en los corazones de nadie, de ninguna persona, porque el Señor amó al mundo, pero el Señor también hizo una advertencia: el que cree ya es salvo, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en su Hijo. Oremos. Señor, te damos gracias. Sabemos, Dios, que los tiempos son difíciles. Sabemos que no estamos pasando por etapas en la vida que sean como de mucho regocijo, que no es todo fiesta, que no llegamos a tus pies, Señor, a tu reino, para regocijarnos todo el tiempo. Nos regocijamos de que estamos con la vida eterna, de que hemos sido adoptados como tus hijos, que somos herederos, coherederos con Cristo Jesús, pero que este camino, Señor, tiene dificultades. Mientras transitemos en esta tierra, Señor, en este mundo, vamos a tener confrontaciones. Pero prepara, Señor, nuestros corazones de tal manera que abunde y sobreabunde en nosotros el amor por los perdidos, la compasión por aquellos que andan como ovejas sin pastor. Y si nosotros somos tus instrumentos para ir e insistir, a pesar del rechazo, Señor, para que se vuelvan, Señor, a ti, que nosotros podamos ser esos instrumentos, Señor. Danos valor a través de tu Espíritu Santo. Señor, que el Espíritu Santo nos ayude a poder testificar de todo lo que tú has hecho en nosotros, y que el testimonio de nuestras vidas, del cambio que ha habido en nosotros, Señor, sea también una luz para que aquellos que no te conocen se pregunten y se cuestionen qué tenemos de diferente. Claro, tenemos no más ni menos lo más importante, a Cristo Jesús y a su Espíritu Santo. Señor, te damos gracias, dejamos este día en tus manos, bendecimos y alabamos tu nombre. A Cristo Jesús, a tu Santo Espíritu y a nuestro Padre Celestial. Amén y amén.